Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 25 de septiembre del 2019 y estamos en medio de una convergencia de acontecimientos fenomenales. El sistema está estallando y lo evaluaremos en el curso de este diálogo. Yo creo que podríamos empezar con los esfuerzos de los demócratas, con lo que anunció Nancy Pelosi, que van a abrir una indagatoria para juicio político. Helga, ese es un salto dramático que hacen a lo desconocido, ¿no es así? Bueno, yo creo que debemos ver todos estos elementos juntos. La intervención increíble de Greta Thunberg en la cumbre para actuar sobre el cambio climático de la ONU, de la que realmente debemos hablar, porque esa es una manipulación increíble por parte de los banqueros y tiene muy poco que ver con esta pobre niña. El hecho es que el sistema financiero está a punto de estallar y a los demócratas claramente les están diciendo sus patrocinadores financieros que tienen que deshacerse de Trump por cualquier medio, porque no quieren que Trump esté en su puesto cuando el sistema está a punto de desintegrarse. Así que creo que lo que está sucediendo ahora es un momento histórico increíble y requiere que haya una intervención para cambiar la agenda completamente. Ahora, lo que los demócratas tratan de hacer es hacer un juicio político basándose en un pretexto sin fundamento. Es decir, que el presidente Trump habló con el nuevo presidente de Ucrania, Zelensky, básicamente pidiéndole que acabara con la corrupción. Y los demócratas dicen que esta es una intervención total de un gobierno extranjero. El abogado de Trump, Giuliani, ya le exigió al gobierno ucraniano actual que entregue toda la información con respecto a la intervención de los previos gobiernos en la elección del 2016 a favor de Hillary Clinton. Y sabemos que todo esto se conecta estrechamente a los acontecimientos del 2014. Yo creo que los demócratas claramente llevan a cabo una misión suicida. No hay un caso. Claramente Nancy Pelosi se resistió a hacer esto por mucho tiempo, pero están completamente desesperados. Y el reconocido abogado Alan Dershowitz dijo que si quieres llevar a cabo un juicio político, por lo menos tienes que definir el crimen, y no existe tal crimen. Eso está causando un caos total. Algunos demócratas razonables no se han dejado llevar, como Tulsi Gabbard. Ella dijo que no va a apoyar esto, porque esto va a crear divisiones, lo que conduce a que haya una terrible crisis en Estados Unidos. Pero hay algunos republicanos, nada menos que William Weld, que quiere competir en contra de Trump en las próximas elecciones primarias republicanas, que básicamente dijo que esta es una traición a nombre de Trump y que según el código estadounidense solo hay una condena y esa es la pena de muerte. Esto es increíble. Ahora él dice que Trump, en lugar de eso, debe aceptar un juicio político en lugar de enfrentar la pena de muerte. Y la gente simplemente debe entender quién es William Weld. Él era el fiscal federal en Boston, que fue el principal promotor de todo el caso en contra de mi finado esposo, Lyndon LaRouche. Él fue el autor de lo que Ramsey Clark correctamente llamó la mayor injusticia en la historia de Estados Unidos. Y él es ahora la misma persona que quiere sacar a Trump de su puesto de una manera u otra. Yo creo que todo esto les puede estallar y nos muestra la necesidad de realmente exonerar a Lyndon LaRouche, porque todo esto será contraproducente. Esto potencialmente puede hacer que salga toda la verdad de lo que ha estado sucediendo en la política estadounidense en las últimas décadas. Y solo les puedo decir a la gente, esto va a hacer que surja la verdad de lo que sucedió y deben enfocarse en eso y ayudarnos a que surja la verdad.
Yo creo que una de las cosas importantes, que es el potencial para que esto les estalle, es el papel de Biden con el gobierno de Obama en llevar a cabo el golpe en Ucrania en el 2014. No te escucho. No hay sonido. El papel de Biden en el 2014 para llevar a cabo este golpe neoconservador neonazi en Ucrania como parte de todo este escenario que luego se convirtió en el Russiagate. Sí, Biden fue el hombre clave de Obama que trabajó con Victoria Nuland. Y esto les puede estallar completamente. Los demócratas deben saber que toda la historia sobre el hijo de Biden va a surgir. Giuliani ya dijo que él se embolsó 3 millones por estar en la junta directiva de esta compañía de petróleo y gas ucraniana, y probablemente significa que los demócratas saben que la campaña presidencial demócrata de Biden está acabada. Y también intersecta el Russiagate con el hecho de que Christopher Steele estaba muy involucrado en la operación de Ucrania, trabajando a través del asistente de John Kerry, Jonathan Weiner, en el Departamento de Estado. Así que el potencial de que esto sea contraproducente es enorme. También, hablando de que le sale todo mal, está el papel de los bancos en promover el cambio climático antropogénico de la ONU y de los acuerdos de París. Hablemos por un minuto de la crisis bancaria. Has hablado de la importancia de la crisis de los repo, como regresar al 2008 y peor. ¿Qué está sucediendo con esto? Hay una situación en este momento donde obviamente hay una gran crisis de liquidez y la Reserva Federal inyectó más de $300 millones la semana pasada. Esta semana empezó con préstamos pagaderos al día siguiente de $75 millones sin satisfacer la demanda. Así que claramente nos encontramos en un polvorín donde de nuevo tenemos todos los parámetros del 2008. Y yo creo que el hecho de que Thomas Cook, la empresa de turismo en Gran Bretaña que se fue a la quiebra inmediatamente de la noche a la mañana, cerrando 21,000 empleos, abandonando a 650,000 turistas, refleja esto porque ahora está golpeando a empresas que tienen grandes deudas, que estaban acostumbradas a refinanciar su deuda. Ahora los bancos ya no están tomando el riesgo. Así que se pueden esperar muchas más de estas bancarrotas, como la de Thomas Cook. Otra es una compañía grande de autobuses que de nuevo cerró 1,300 empleos en Gran Bretaña y un pequeño banco que se llama Metrobank. Y yo creo que estamos viendo solo la punta del témpano de hielo. Esto muy bien podría ser el principio de la desintegración del sistema financiero. Y es por eso que los bancos están tan desesperados para imponer este fraude financiero ecologista, que obviamente no puede funcionar, pero es un esfuerzo muy serio de embaucar a todo el mundo para que acepte un plan que tendrá enormes consecuencias en términos de la reducción de la población. Y esto es lo que se acaba de intentar en esta cumbre de la ONU sobre el clima en Nueva York. Bueno, una de las personas que habló ahí fue el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, que en la reunión de Jackson Hole el mes pasado pidió que hubiera un cambio de régimen financiero. ¿No es acaso muy transparente que los banqueros ahora estén encabezando el disque movimiento verde? Bueno, ese era el caso todo el tiempo, porque el fenómeno de Greta es relativamente reciente. También Viernes por un Futuro y la rebelión contra la extinción. Estos fueron creados el año pasado. Pero básicamente todo esto viene del Acuerdo de París sobre el clima COP21, donde en el artículo 2 por primera vez dice que la única manera de cómo se puede implementar la protección del clima es canalizando toda la inversión financiera al financiamiento ecologista.
dejando de usar las plantas de energía que se basan en el carbón para el 2030, o por lo menos 3/4 partes de ellas. Y lo que sucedió inmediatamente después, que se formó la Iniciativa Financiera Verde en Gran Bretaña, donde Mark Carney jugó un papel importante y se declaró claramente cuál era la intención, que era convertir a Londres en el centro financiero para el financiamiento ecologista futuro. Y lo que han visto mientras tanto es el intento de imponer una legislación. Esto sucederá en la Unión Europea. Ya está pasando en Alemania con el Gabinete Verde. Y ellos realmente están ahora tratando de usar esta cumbre especial de la ONU para imponer esto a escala mundial. Ahora, esto no va a funcionar. Si se dirige todo el financiamiento y estos 130 bancos que Carney básicamente representó en un llamado compacto a favor del financiamiento verde. Ellos representan supuestamente 47 billones en activos. Y si se hace eso, primero que nada, se va a derrumbar a la economía. No hay manera de que esto pueda funcionar porque tal vez se pueda pensar que se puede tener una ganancia financiera a corto plazo, pero se está destruyendo a la economía real. Se están adoptando bajas densidades del flujo energético, lo que solo significa que se puede sostener a una densidad de población muy baja. Así que esto realmente es una política de despoblación, porque no se puede reducir la esperanza de vida de millones, de cientos de millones de personas alrededor del mundo, porque ese será el efecto de esas políticas. Esta es una crisis terrible, y yo creo que este espectáculo de la ONU, esta cumbre para actuar sobre el clima, fue un esfuerzo gigantesco para lavarle el cerebro a la población para que lo acepte. Y la pobre Greta, que obviamente se puso totalmente histérica. La gente que miró su corto video vio que esta joven está a punto de tener una crisis nerviosa, que no aguanta más. Como muchos jóvenes, están completamente desesperados. Ahora se le está dando tratamiento psicológico a los jóvenes porque están teniendo crisis traumáticas, porque piensan que el mundo se va a acabar en 18 meses. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Con el apoyo de los medios de comunicación y también, desafortunadamente, de algunos líderes políticos del mundo. Esto es totalmente irresponsable porque están haciendo que todo un segmento de la juventud sea preso de la depresión. Y todo esto se basa en un fraude. Porque el cambio climático no es causado principalmente debido a razones antropogénicas, sino que es causado por los procesos que tienen que ver con el sol, con el sistema solar. Y lo que está sucediendo ahora mismo es un fraude total y es absolutamente irresponsable y es casi criminal, porque es un esfuerzo para embaucar a la población del mundo para que acepte un plan que supuestamente va a salvar al sistema bancario cuando está estallando de una manera aún mayor que la del 2008. Y yo creo que esto solo puede llevar a una catástrofe total si no intervenimos y cambiamos la agenda dramáticamente. Y la respuesta que se necesita debe ser imponer la Glass-Steagall y las 4 leyes que diseñó mi esposo. Y estamos interviniendo con este nuevo folleto. La reducción del CO2 es una política de genocidio en masa, diseñada por Wall Street y la City de Londres. Este es un folleto que estamos distribuyendo y que nuestro público debe comprar y circular. Ahora, Helga, tú mencionaste algo sobre cuál es el objetivo de esta política. Es despoblación, la desindustrialización, el destruir el sector energético. Esto es algo de lo que tu esposo escribió antes de la decisión de Nixon en 1971 de desmantelar el sistema Bretton Woods. ¿Podrías decirle a la gente qué es lo que LaRouche advirtió en ese tiempo y qué certero fue su pronóstico? Mi esposo desarrolló su propio método económico científico
basado en los principios de la economía física de Leibniz, de Riemann, y desde ese punto de vista ya criticó al principio de los 50 la idiotez total de la matemática, de los algoritmos, de la teoría de información de von Neumann, de Wiener, que todas estas teorías eran totalmente inadecuadas para describir los procesos de la economía física real. Desde ese punto de vista, él reconoció, fue la única persona en ese tiempo, cuál era el significado de las medidas de Nixon, cuando él, el 15 de agosto de 1971, separó el dólar del patrón oro, acabó con las tasas de cambio fijas y las reemplazó con un sistema de tasas de cambio flotantes. Y mi esposo en ese punto dijo que esta acción de desmantelar el sistema de Bretton Woods e implementar las políticas monetaristas necesariamente nos llevarían a una nueva depresión y a un peligro de un nuevo fascismo, a menos que se reemplazara esto con un nuevo orden económico mundial. Ahora, yo creo que esto fue absolutamente profético, y lo que estamos viendo en este momento es exactamente eso. Todo el sistema financiero del sector transatlántico se basa en su totalidad en algoritmos, en las matemáticas, y no tiene ya nada que ver con la economía real. Todo el sector financiero está completamente separado de tener alguna relación a la economía real, y este sistema ahora está derrumbándose. Y lo que vemos ahora mismo es una versión moderna de lo que Hjalmar Schacht y Montague Norman hicieron en los 30 en reacción a la crisis financiera de entonces. Lo que están tratando de hacer ahora es implementar las políticas fascistas, que significarían la austeridad brutal, reducir el nivel de vida, lo que nos llevaría a acortar la esperanza de vida del llamado sector avanzado, porque encarecería a los servicios médicos, etc. Y sería un genocidio en masa en los países en desarrollo, porque si se les niega a esos países el acceso a la energía asequible, mejor digan, no va a haber desarrollo. Lo que vemos ahora mismo es un esfuerzo gigantesco de repetir la economía fascista con características modernas. Y el único remedio a eso es exactamente, en un cierto sentido, lo que hizo Roosevelt en 1933, porque el fascismo en ese entonces solo se implementó en Europa con Hitler, con Mussolini, con Franco, pero Franklin D. Roosevelt adoptó el nuevo trato. Él adoptó la Glass-Steagall. Él implementó la Comisión Pecora. Yo creo que eso es algo que debemos revivir urgentemente ahora con respecto a esos banqueros, porque estos 130 bancos, ellos hablaron en esta cumbre de los principios de una banca responsable. Quiero decir, estos bancos, el Deutsche Bank, Barclays, todos estos bancos tienen una larga trayectoria de estar involucrados en el escándalo Libor, en varias manipulaciones. Tienen una larga trayectoria de actividad criminal, lo que ahora debe investigar una comisión Pecora. Pero a diferencia de Roosevelt, ellos están hablando del nuevo trato verde, que es lo contrario a lo que hizo Roosevelt. Y lo que necesitamos es exactamente todo el paquete, la Glass-Steagall, separar la banca. Si no pueden ordenar sus libros, deben declararse en insolvencia. Necesitamos tener un sistema de banca nacional, un nuevo sistema internacional de crédito, un nuevo sistema de Bretton Woods,
Y debemos tener un programa de emergencia para aumentar la productividad de esta economía que está fallando, mediante un programa de emergencia para lograr la fusión y la cooperación espacial internacional. Y estamos circulando ahora mismo una petición corta sobre esto, que necesitamos responder a esta coincidencia del derrumbe financiero y el intento de imponer el financiamiento verde, lo que no puede funcionar, con el paquete de las 4 leyes de Lyndon LaRouche. Y yo le pediría a todo nuestro público, ayúdenos a circular esto, porque es una crisis, pero no es una crisis del clima, es una crisis del sistema financiero que se viene abajo. Como tu esposo lo dijo hace muchos años, es un fascismo ecológico o un ecofascismo, es el término apropiado. Y nuestro público debe saber que nuestros organizadores están yendo a las universidades de todo el mundo, incluyendo en todo Estados Unidos, y tú escribiste un hermoso volante que la edad de la razón está en las estrellas, que va a inspirar a los jóvenes a mirar al cielo en lugar de caminar pensando que el Armagedón está a la vuelta de la esquina. Helga, algo que quisiera que comentaras es esta línea proveniente de esta cumbre sobre el clima, que casi todos los líderes del mundo apoyan la agenda verde y que hay solo unos cuantos negadores del cambio climático y argumentan que los jóvenes de todo el mundo quieren esta agenda verde y sabemos que ese no es el caso. ¿Por qué no dices algo sobre eso? Porque yo creo que esto es parte de la locura que se está promoviendo. Bueno, acaban de publicar una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que firmaron 500 científicos muy prominentes de muchos países que básicamente dicen que no hay una emergencia climática, que no es verdad. Y por lo tanto, dado que no hay una conexión entre la emisión del CO2 y el cambio climático, hacen un llamado a los gobiernos del mundo que no deben implementar medidas que son muy caras y que tendrán efectos dramáticos en la vida e incluso en la existencia de millones de personas. Y hacen un llamado para que esto no tome lugar, sino que debe haber un debate científico honesto sobre lo que está pasando con el clima, que es una cuestión muy compleja. Así que no es verdad que hay este consenso. Y John Kerry básicamente acaba de anunciar que se va a oponer al eje. Él usa esta palabra, el eje, de los negadores del cambio climático y los incrédulos. Quiero decir, esto está completamente loco y yo creo que debemos regresar a la razón. Debemos regresar a tener un debate de cuáles son las leyes del universo físico. ¿Por qué necesitamos, por ejemplo, una cooperación espacial internacional para conocer cuáles son efectivamente las causas del cambio climático? Y yo creo que hay una esperanza, porque una de las mejores cosas que Trump hizo en el último periodo, durante la visita del primer ministro australiano Scott Morrison, habló de la cooperación espacial internacional, que Estados Unidos quiere cooperar para ir a la Luna como primer peldaño para llegar a Marte. Y cuando el primer ministro Narendra Modi atendió una gran reunión en Houston, a la que también asistió Trump, ellos hablaron de la cooperación espacial internacional entre los dos países. Y la razón de por qué enfrentamos esta locura ecologista con la orientación espacial es porque una vez que la gente empieza a mirar al universo real y empieza a mirar a la ciencia, porque en el espacio uno solo puede existir si obedece las leyes físicas del universo y no alguna ideología. Entonces uno se libera de este lavado cerebral ideológico que está sucediendo en este momento. Así que yo invitaría a la gente que se una a nuestra campaña y que sea parte de un debate científico real sobre estas cuestiones
y no llevar a cabo esos estallidos histéricos. Yo creo que hay otro contrapunto del que tú tienes toda la autoridad para comentar, que es la diferencia entre la perspectiva apocalíptica de que los recursos se están acabando y que no se puede tener un crecimiento sin fin. Esa es una de las cosas que Greta atacó. Acabas de estar en China en una conferencia. Los chinos no se creen esto. Ellos continúan con sus metas legítimas que se relacionan a la economía física. Danos un sentido de lo que sucedió en esta conferencia en Xi'an a la que asististe. Esta fue una conferencia muy interesante, el Foro Económico de Eurasia, que toma lugar cada 2 años desde el 2005. Y yo hablé de la necesidad de que el Occidente entienda mejor los motivos de los chinos. Porque tú sabes, en este momento existe esta histeria en contra de China. Está la revolución de color en Hong Kong, que es un intento para desestabilizar a China. Y los chinos realmente no entienden por qué está sucediendo todo esto. Porque como lo dije en mi presentación, desde el punto de vista chino, los últimos 40 años de reforma y de apertura transformaron la vida de la mayoría de los chinos de ser un país muy pobre y subdesarrollado a la segunda economía del mundo. Y en algunas categorías yo creo que ya tiene el primer lugar. Y ellos deben estar haciendo algo bien. Y yo creo que en lugar de estar tan histéricos y tratar de contener el surgimiento de China y por ende de Asia, que no creo que sea posible a menos que se haga una tercera guerra mundial, en lugar de eso, la gente debería preguntarse, ¿cuáles son los principios del milagro económico chino? ¿Qué es lo que los chinos están haciendo de manera correcta? ¿Y qué es lo que el oeste ya no hace correctamente? Y hay un ejemplo muy interesante que yo creo que ilustra el caso, y es el hecho de que China acaba de anunciar que acaba de terminar su segundo aeropuerto internacional en Pekín. Ellos solo empezaron a planearlo hace 4 años y lo completaron en menos de 4 años con un costo de $11,000 millones. Esto pronto transportará 100 millones de pasajeros al año y será probablemente el aeropuerto más moderno y más grande del mundo. Si se compara eso a la miseria lamentable del llamado BER, el aeropuerto Berlín-Brandenburgo, que nunca se ha terminado de construir en Berlín, que es el hazmerreír de todo el mundo. La gente debería preguntarse, ¿qué está haciendo mal Alemania y qué es lo que está haciendo China bien? ¿Que puede hacer lo que los alemanes eran perfectamente capaces de hacer hace un par de décadas? Y dado que no podemos hablar de eso a fondo, quiero mencionarlo para que piensen sobre eso. Y creo que necesitamos más racionalidad en la discusión y menos ideología. Y para eso está el Instituto Schiller. Así que obtengan el informe especial sobre lo que está detrás del ataque del financiamiento verde a la economía. Únanse a la campaña a favor de la Glass-Steagall. Y para implementar las 4 leyes, o sean razonables y no se pongan histéricos y sean felices de no ser influenciados por la apariencia lamentable de la jovencita de Suecia. Helga, yo creo que eso es todo para lo que tenemos tiempo. Hasta la próxima semana.